Bueno, vale mucho, pero mucha plata, eso es lo que dice este concepto que ya no sé si decirle entonces que es el aval fiscal o no, porque usted que es el que sabe del asunto, pues resulta que faltaron ciertas cositas de rigor que hacen que no lo conviertan o no se pueda decir que es un aval fiscal. No sabemos de dónde va a salir la plata, no sabemos los costos porque no están desglosados como de ciertas cosas. Difícil así, Mauricio, además en este momento en el que la reforma sigue virtualmente, ya pues como que hundida. Empantanada por lo menos bastante. Hay que tener presente la importancia del aval fiscal, que no solamente corresponde a un tecnicismo, que es algo que hemos discutido en este noticiero, es decir, dentro de la práctica y el proceso legislativo que debe seguir una reforma de este estilo, un proyecto de reforma que transite en el Congreso sin que el Ministerio de Hacienda, por una parte, diga cuál es el impacto fiscal de esa reforma, pero por otra parte, le dé el visto bueno, por eso se llama aval fiscal, es un proyecto que no puede avanzar. Eso digamos que en cuanto a la técnica del aspecto legislativo. Pero no es solamente eso, también es muy importante para que sepamos, más allá de si cumple o no un requisito del proceso legislativo, que sepamos esto cuánto va a costar, se va a poder pagar, no se va a poder pagar, nos estamos metiendo en un túnel sin salida, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vienen las críticas, porque por una parte, el documento del aval fiscal, o lo que conocemos como aval fiscal, es más o menos parecido a lo que antes habíamos conocido como aval fiscal. El Ministerio de Hacienda ya había dicho en el segundo semestre del año pasado que en un documento había dicho que sí, que eso se podía hacer y que valía más o menos tanto y que eran unas proyecciones, pero este documento nuevo no cambia mucho la realidad en el sentido en que no aterriza mucho las cifras en dos o tres sentidos. Primero, se limita a analizar las cifras que da el Ministerio de Salud. Es decir, si el Ministerio de Salud ha inflado las cifras de ingresos o ha reducido las cifras de costos, pues el Ministerio de Hacienda lo único que puede hacer es avalar lo que dice el Ministerio de Salud. Y ahí nos remitimos a que en el Ministerio de Salud ha existido un manejo bastante alegre de muchas de las cifras, de muchos de los estimativos, de muchos de los argumentos que hay dentro del proyecto de ley, con lo cual el Ministerio de Hacienda estaría no necesariamente avalando, pero sí remitiéndose a unas cifras que no necesariamente son tan sólidas. Incluso con unas cifras que no necesariamente son tan sólidas, hay un déficit anual de 3 billones de pesos. Eso no es para nada despreciable, porque como lo decían nuestros analistas, no está claro de dónde pueden salir esos 3 billones para no descuadrar las finanzas públicas. Si hay un hueco por un lado, hay que recortar por otro lado para financiar ese hueco. Pero lo más delicado, y lo decíamos el día de ayer, es que cuando uno se mete a revisar las cifras que saca el Ministerio de Salud, que son las que en principio utiliza el Ministerio de Hacienda, se da cuenta que hay una gran diferencia entre el sistema que tenemos hoy y el sistema que propone la reforma en el siguiente sentido. El sistema que tenemos hoy tiene un esquema de aseguramiento. ¿Qué es eso en últimas? Que hay incentivos para ahorrar plata, para que lo que se gasta en un lado lo financien todos los demás que están cubiertos por ese aseguramiento, que las EPS hagan recortes necesarios para poder sacar adelante un proyecto financiero y un presupuesto sin necesidad de descalabrarse financieramente. En la propuesta, en el proyecto, desaparecen los incentivos al ahorro, desaparece el sistema de aseguramiento, desaparece ese seguro que existe para no excederse en gastos y aparte de eso, como lo decíamos ayer, por el otro lado abundan los incentivos para que uno facture uno no, ¿qué va a hacer uno? Las IPS facturen y facturen y facturen a la ADRES y la ADRES sin revisar la gran mayoría de las facturas, sin auditarlas, gire y gire y gire y gire. Ese problema estructural es el más delicado y eso no se refleja en los números que no se reflejan en el documento del Ministerio de Hacienda.